Vamos a comenzar la séptima y última conferencia de este 10º ciclo de conferencias UPM CASI. Tengo el placer de tener aquí a un colega, exalumno de aquí de la Escuela de Telecomunicaciones de al lado y con el cual hemos trabajado durante muchos años, el doctor Alfonso Muñoz, que nos va a dar la conferencia Ocultación de comunicaciones en el mundo real, estecanografía y estecoanálisis. Básicamente su tesis doctoral fue basado en este tema de estecanografía. Voy a leer un breve currículo para que tengamos presente quién está aquí al lado. Es doctor en Telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid e investigador postdoctoral en Computer Security and Advanced Switching Network de la Universidad South Tercero de Madrid. Actualmente trabaja en el Departamento de Research de la empresa de seguridad informática Eleven Path Telefónica. Sabéis que hemos tenido ya 3 personas de Eleven Path. No es que haya estado esto planificado al principio, sino que Eleven Path está contratando a todas las personas expertas en seguridad y entre ellas pues también ha contado con Alfonso últimamente. Sigo entonces, es profesional con más de 10 años de experiencia en el campo de la seguridad informática, en los cuales ha trabajado en proyectos de investigación desde la universidad con organismos europeos, ministerios y multinacionales. Experto en protección de datos digitales y diseño de sistemas seguros basados en algoritmos criptográficos, esteganográficos y anonimato. Ha publicado más de 30 artículos en journals de conferencias científicas como IEGUO, ACM, etc. Y actualmente está en desarrollo de varios proyectos empresariales y es mentor seleccionador nacional en el programa de Telefónica Talentum Startups. También trabaja conmigo en diferentes proyectos como CryptoRed y he tenido el placer de, con Alfonso, crear proyectos nuevos como la enciclopedia Wikipedia, las píldoras TOD, el MOOC for You y otros proyectos que estamos desarrollando a través de la empresa, en este caso de Eleven Path y la Politécnica de Madrid. Sin nada más, recordaros que se está grabando esta conferencia por los servicios del GATE, el Gabinete de Teleeducación de la UPM, y vuestra presencia autoriza la emisión de esas imágenes en el canal YouTube de la UPM. Muchas gracias, Alfonso, por venir a esta última conferencia y cuando quieras. Bueno, buenos días, ¿me oís bien? ¿Sí? ¿Todos sí? Vale. Agradecer, en primer lugar a Emilia, que la tenéis por aquí, porque he tenido un pequeño problemilla con el coche y casi no llego. Hemos tenido que inventar un plan B y casi no lo cuento, pero bueno, estoy aquí. ¿Vale? Agradecer a Jorge. Siendo sincero, la verdad es que casi todos los años pues pensamos en ponentes para estas charlas, ¿no? Y yo humildemente intento hacer alguna propuesta y Jorge pues siempre me comenta, acércate un año, coméntanos alguna cosa. Jorge sabe que muchas de las cosas que hago o no las puedo contar o por diversos motivos no las quiero contar, pero bueno, como sé que es muy insistente, pues este año he decidido, voy a ir a contaros un par de cosillas y bueno, a ver qué tal sale. Un poco para tener la referencia de los presentes en la sala, ¿cuántos conocéis lo que es la esteganografía, más o menos? ¿Manos arriba? Buf. Vale, de los que lo conocéis, ¿quién os trabajáis para Guardia Civil o CNI? ¿No? Vale. Bueno. Básicamente lo que os quiero dar aquí en 1 hora y media es una visión muy rápida de la ocultación de comunicaciones, ¿vale? Un par de cosillas. Un curso muy básico que doy de esta temática suele durar unas 4 o 5 horas, ¿vale? Así que haceros una idea, aquí tenemos 1 hora y media, así que os voy a dar unas pinceladas con la intención de que tengáis una imagen general, ¿vale?, de lo que es esta ciencia y nos vamos a centrar solo en aspectos digitales, ¿vale?, en herramientas que de alguna manera cualquiera de vosotros pudierais utilizar, ¿vale? No vamos a hablar de hardware ni cosas más avanzadas que se pueden utilizar en ciertos entornos, pero que posiblemente en vuestras casas pues no podéis utilizar, ¿vale? Me llamo Alfonso Muñoz, como ha dicho Jorge, esta es una de mis direcciones de correo por si me queréis escribir y ahí tenéis mi Twitter por si queréis comentarme lo que sea, ¿vale? Jorge, avísame si puedes a mitad con 45 minutos porque he preparado muchas transparencias, ¿vale? Bueno, supongo que esto todos somos conscientes del mundo actual en el que vivimos, ¿no? Es un mundo en el cual pues estamos masivamente monitorizados, ¿vale? Ya no solo por grandes instituciones con grandes recursos, sino hoy día cualquier persona con una mínima inteligencia y un par de herramientas, pues digamos nos puede sacar los colores, ¿vale? Aquí, pues casos Anonymous, Careto, NSA, etcétera, etcétera, ¿vale? Lo que todos más o menos podemos conocer por la prensa. Vale, yendo directamente al tema, porque no tenemos mucho tiempo, realmente cuando tenemos problemas masivos de monitorización o queremos proteger nuestras comunicaciones de alguna manera,
siempre pensamos en la criptografía, ¿vale? Supongo que todos más o menos la habéis estudiado y de alguna manera pues, nos permite pues, garantizar lo que ya sabemos, ¿no? Confidencialidad, integridad, autenticidad, etcétera, ¿vale? Nos sirve para protegernos frente a multitud de ataques, pero la criptografía presenta una serie de inconvenientes, claro. El primer problema, el principal problema, como yo le veo, es que la criptografía la gente no usa la criptografía, ¿vale? De hecho, por ejemplo, si hiciera aquí una pregunta, ¿cuántos cifráis vuestros correos electrónicos? ¿Podéis levantar la mano? ¿Nadie? Bien. Una más fácil, ¿cuántos firmáis vuestros correos electrónicos? ¿Una? ¿Dos? Vale. O sea, el mayor problema de la criptografía es que la gente no la utiliza. O sea, hay algoritmos maduros, hay herramientas potentes, fáciles de usar, pero la gente no la usa, ¿vale? Luego existen otros dos problemas, digamos, menores, porque si la gente lo usara, pues bueno, no sería tan crítico, pero uno de los problemas que tiene es que es fácil, o digamos relativamente fácil, identificar una fuente cuando transmite información cifrada. Imaginaros que estamos nosotros, por ejemplo, en un país en el que existen dictadores y queremos comunicarnos, somos, por ejemplo, prensa y utilizamos criptografía. Podrían identificar que estamos comunicándonos cifrado, intentar localizarnos, ya fuera por la IP, geolocalizarnos o lo que fuera, intentar atraparnos, torturarnos, etcétera, etcétera, ¿vale? Estoy poniendo un ejemplo muy extremista, ¿vale? Ese es uno de los problemas, y luego hay otro problema que sería largo de explicar, de los múltiples problemas que tiene la criptografía de forma intrínseca, ¿vale? Cómo son los algoritmos, cómo se pueden atacar, etcétera, etcétera, ¿vale? Nos vamos a centrar en este aspecto que me sirve para introducir lo que es la esteganografía, ¿vale? Para complementar de alguna manera mecanismos de protección de comunicaciones, paralelo a la criptografía, se puede ayudar también de ella, existe lo que conocemos como esteganografía, ¿vale? El principio fundamental de la esteganografía, de alguna manera, es intentar ocultar la presencia de una comunicación. Si con la criptografía lo que hacemos es protegerla, de tal manera que si alguien la ve, no se entere de lo que estamos transmitiendo, con la esteganografía lo que vamos a hacer es ocultar la existencia. Es decir, si yo me comunico con alguien, si hay alguien en medio del canal, yo quiero que ni siquiera se entere que me estoy comunicando, ¿vale? Esa es la idea básica. Al igual que existe en criptografía, pues existe una ciencia para ocultar y una ciencia para intentar detectar, ¿vale? Como luego veremos algún ejemplo, la ciencia de detectar, de estegoanálisis, empezó a coger mayor presencia o mayor potencia, digamos, a partir de los atentados del 11 de septiembre, ¿vale? Es cuando grandes agencias empezaron a invertir más dinero, etcétera, etcétera, la investigación académica creció, ¿vale? Y se han publicado pues, muchos ataques, ¿vale? Aquí os pongo, ahora veremos algún ejemplillo más, porque cuando se habla de esteganografía la gente siempre se remonta a casos muy antiguos, y os voy a poner simplemente dos transparencias que son muy conocidas de ejemplos concretos de espionaje en el mundo real, ¿vale? Espionaje que utilizaban técnicas de esteganografía, en este caso más o menos analógicas, ¿vale? Aquí tenemos es un caso muy famoso que salió en la prensa. Siempre, como sabéis, todo lo que sale en la prensa pues hay que ponerlo en cuarentena, ¿no? Porque realmente, si no tenemos otro tipo de fuentes, pues no sabemos si es verdad o no, ¿vale? Pero fue un supuesto espionaje británico en Rusia, ¿vale? Utilizaban una especie de dispositivo electrónico camuflado en una piedra y se acercaban ahí, intercambiaban información y, digamos, de alguna manera, el dispositivo electrónico camuflado en una piedra servía para intercambiar información a agentes, ¿vale? Esto fue confirmado tiempo después, en el 2012, en el que se reconocía que realmente pues, sí se había utilizado un dispositivo de ese tipo para espionaje en Rusia, ¿vale? Un ejemplillo un poquillo más reciente, no miréis a la derecha, que vais todo, ¿vale? Fue un ejemplo de espionaje ruso en territorio americano, ¿vale? En este caso, el FBI, después de una serie de investigaciones, esto sería largo de explicar, pues bueno, localizó a una serie de agentes supuestamente del servicio ruso y le pillaron con las manos en la masa, ¿vale? Una de las técnicas que utilizaban para intercambiar información era utilizar servidores web públicos en los cuales ocultaban información en imágenes, ¿vale? Los agentes se descargaban esa información y recibían pues, órdenes, etc., ¿vale? Esto fue lo que salió en prensa. Lo que os he dicho es lo que viene en el informe del no recuerdo exactamente, el Ministerio de Justicia, es decir, el juicio que le hicieron pues venía documentado de dónde habían recuperado la información. Por desgracia no comentaban nada de la técnica exacta, ¿no? Que hubiera sido pues, más divertido, por lo menos para ver un poco cómo trabaja, ¿vale? Aquí a la derecha os pongo un ejemplo de una de las supuestas agentes rusas que luego pues, se dedicó a otras cosas que supuestamente les daban más dinero, ¿vale? Salió en la prensa, fotos, etcétera, etcétera.
Como ejemplos de estos, pues en los últimos años han salido varios de servicios de inteligencia, grupos de terrorismo, etcétera, etcétera, que de alguna manera utilizan técnicas esteganográficas típicamente multimedia, ¿vale? Como luego veremos. Bien, como no tenemos mucho tiempo, en unas 2 transparencias os voy a dar una descripción muy básica de la esteganografía en la historia, antiguamente, y vamos a pasar rápidamente a procedimientos actuales, ¿vale? A herramientas que podéis utilizar, ¿vale? Aquí os pongo una definición muy clásica de lo que viene, de dónde viene esteganografía, de origen griego, y básicamente es ocultación de escritura, ocultación de comunicaciones, ¿vale? Existen multitud de libros y procedimientos de ocultación de mensajes, muchos de ellos se retornan pues, al Renacimiento, aunque hay muchas cosas anteriores, ¿vale? Aquí luego al final os daré una referencia, pero existen multitud de historietas muy curiosas de cómo poder utilizar esteganografía. Pues antiguamente desde tatuar en el cuello cabelludo de una persona, en el vientre de una liebre, usar partituras musicales, usar tinta invisible, la técnica clásica del micropunto. ¿Alguno sabe lo que es el micropunto? ¿No? ¿Nadie? Alguien sí la sabe, pero no me lo dice. Bueno, pues estas técnicas que eran de alguna manera reducir información mediante procedimientos fotográficos a nivel minúsculo, pues esas técnicas se han traído a día de hoy y existen impresoras que de manera invisible pues introducen micropuntos en el papel. Supuestamente los fabricantes dicen que eso sirve, por ejemplo, para rastrear cuando una persona falsifica un billete, etcétera, etcétera. ¿Alguien ha intentado falsificar billetes? Sí, alguien sí. Bueno, claro, una fotocopia de color, pues había modelos que si falsificas ahí papel, pues con un microscopio, pues dejan la marca, te pueden rastrear, etcétera, etcétera, ¿vale? No hagáis cosas malas. Bueno, seguimos. Bueno, multitud, si luego tenéis dudas, os comento, pero quiero ir a cosas más recientes, ¿vale? No lo he puesto aquí, pero tinta invisible, que es procedimientos clásicos de esteganografía en el pasado, pues lo podéis hacer con multitud de compuestos, incluso compuestos propios de la naturaleza, o sea, propios de nuestro cuerpo, orina, semen, etcétera, etcétera, ¿vale? Tenéis noticias, por ejemplo, como en diferentes guerras mundiales se usó el semen para ocultar mensajes ocultos, etcétera, etcétera, ¿vale? Si tenéis duda de algo, me paráis, ¿vale? Que voy como una moto porque he preparado un montón de transparencias, ¿vale? Vamos a la esteganografía en la actualidad, ¿vale? Imaginaros, para que se entienda bien, nosotros somos esta galletita de jengibre. Entonces, este es el canal inseguro, típicamente Internet. Nosotros queremos ocultar una información, tendremos nuestro mensaje. Clásicamente existirá lo que llamamos una tapadera, es decir, el mensaje lo vamos a ocultar usando algo, típicamente una imagen, un audio, un fichero de texto, un protocolo de comunicación, lo que sea. Le vamos a aplicar una función. En los procedimientos modernos se utiliza una clave, ¿vale? Eso ahora lo veremos. Y esto genera una información que se enviará por el canal inseguro, ¿vale? Un supuesto atacante en medio, conociendo solo el resultado de aquí, no debería ser capaz de descubrir que hay una información oculta, ¿vale? La información llegará aquí y el receptor realizará el proceso inverso. Lógicamente el receptor, en la medida de lo posible, debería saber que una imagen que recibe, por ejemplo, contiene información oculta, ¿vale? Porque si no, de todas las que recibe tendría que probar, meter algún tipo de indicador, etcétera, ¿vale? Bien, ¿para qué se utiliza en la actualidad la esteganografía? ¿Vale? Nos centramos solo en aspectos digitales telemáticos, ¿vale? Para que tengáis una referencia. Contenido multimedia, luego veremos algún ejemplo, en imagen, audio, vídeo, etcétera. Ocultación en texto, en lenguaje natural, ¿vale? Luego lo veremos en detalle, pero se puede ocultar información para intercambiar en redes sociales, blogs, SMS, etcétera, etcétera. Ocultación en protocolos de comunicación. Casi cualquier protocolo que os imaginéis, de alguna manera, se puede utilizar para ocultar información, ¿vale? Eso implica una serie de cosas de cara a la seguridad que ahora después veremos, ¿vale? Se pueden utilizar las características de sistemas operativos y sistemas de ficheros para ocultar datos, estructura lógica de los dispositivos, características de los formatos, etcétera, ¿vale? Ahora vamos a ir viendo cada puntito un poquito en detalle, ¿vale? ¿Para qué utilizaríais la esteganografía? Bueno, lo que os he dicho en principio, para ocultar información, ¿vale? Pero si se le da una vuelta se puede utilizar para muchas más cosas. Por ejemplo, si existe una manera de ocultar una información en una tapadera, lo que hemos llamado, por ejemplo, una imagen, y la imagen no se altera de alguna manera,
pues lo que podemos hacer, en vez de ocultar información, podemos meter información válida de la propia tapadera. Es decir, de alguna manera podemos hacer algoritmos de compresión usando esteganografía, ¿vale? Luego existen toda una serie de variantes que están relacionadas más con la vulneración de medidas de seguridad, ¿vale? Luego lo veremos, saltarse IDS, saltarse antivirus, etcétera, 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 ¿vale? Vamos a centrarnos en esto, pero para que tengáis una idea, cuando hablamos de esteganografía hay como varios esquemas, ¿no? Tenemos esteganografía pura, que son procedimientos basados en oscuridad, lo que se utilizaba en la antigüedad, es decir, dos personas hacen un mecanismo de ocultación y la seguridad está en que ese mecanismo esté oculto, ¿vale? Que nadie lo sepa y en eso se basa la seguridad. Hoy día la mayoría de algoritmos de esteganografía que se utilizan son esteganografía de clave secreta. El algoritmo es público, es decir, todo el mundo sabe, por ejemplo, que ocultamos información en imágenes JPEG. Se sabe cómo se ocultan, pero un atacante sabiendo esa información no sería capaz de detectarlo, ¿vale? La única gracia es que emisor y receptor tienen que tener una clave compartida secreta, ¿vale? Una variante de esto es la esteganografía de clave pública, que es, si sabéis algo de criptografía de clave pública, el concepto es parecido, no tener que intercambiar una clave, sino poder jugar con pares. Y si sabéis también algo de criptografía cuántica, pues hay un equivalente de esteganografía cuántica, que es jugando con propiedades físicas, poder hacer canales de ocultación, ¿vale? Si voy muy rápido me lo decís. Vale. Antes de pasar a los 5 puntos que vamos a ver un poquillo en detalle, quería poneros un par de ejemplos, aparte de lo que vamos a ver, para que os hagáis una idea de las dimensiones que tienen este tipo de técnicas de ocultación, ¿vale? Es decir, la esteganografía aplica a multitud de escenarios y el límite, pues de alguna manera, es vuestra imaginación. Es decir, podéis inventar mecanismos para saltar todo tipo de medidas de protección usando canales encubiertos, ¿vale? ¿Alguien conoce este caso? Bueno, supongo que la mayoría, bueno, aquí no, porque todos son muy legales, pero ¿alguien se ha descargado alguna vez alguna película de internet, un DVD? No, ¿verdad? Nadie. Nadie. Pues sabéis que antiguamente los DVDs tenían un código de zona, tú no podías eso sí lo sabéis, ¿no? Sí, no podías ver un vídeo hecho en Japón, etcétera, etcétera, ¿vale? Eso era así hasta que una serie de hackers, pues, invirtieron en el algoritmo y rompieron ese procedimiento y lo hicieron público, ¿vale? Si os acordáis del programa de CSS, ¿vale? Lo hizo un hacker muy conocido, John Johansen, 15 años tenía entonces, después se ha dedicado a hacer un montón de cosas muy chulas. Pues al chico este pues le denunciaron, intentaron meterle en la cárcel, etcétera, etcétera. ¿Y qué se le ocurrió a una serie de personas para intentar que ese programa se difundiera lo máximo posible? Pues lo que se le ocurrió fue convertir un programa, el algoritmo que hacía todo esto, en un número. ¿Pero en qué tipo de número? Tenían que inventarse un número de tal manera que ninguna legislación en el mundo pudiera prohibirlo. Entonces inventaron un algoritmo para convertir un programa en un número primo. Un juez no puede prohibir la publicación de un número primo. De hecho lo intentaron, pero no pudieron. Entonces, pues ingenieron, para que veáis un poco el ingenio humano, ¿no? Hicieron esa manera y generaron un número primo y además tuvieron la suerte de generar uno de los números primos más grandes conocidos hasta la fecha, con lo cual la difusión encima fue mayor, ¿vale? Se inventaron un montón de programas para convertir ese número primo a versiones en C, etcétera, 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 ¿vale? Esta fue una de las maneras que se consiguió que este programa se difundiera, ¿vale? Ahí, supongo que luego las transparencias las tendréis, ahí tenéis una web donde tenéis diferentes versiones de cómo poder ocultar este programa en imágenes, en un número primo, etcétera, etcétera, ¿vale? Bien. Más ideas, no penséis que esto de la esteganografía aplica solo, como os he dicho, a imágenes, a protocolos, etcétera, etcétera. La gente tiene mucho tiempo libre e inventa todo tipo de cosas, ¿vale? Tenéis algoritmos de ocultación en pasatiempos, en sudokus, en cualquier cosa que se os pueda pasar por la cabeza que de alguna manera permita reordenar o sustituir elementos, pues ahí se pueden hacer mecanismos de ocultación. Se puede hacer en Go, en buscaminas, en ajedrez, etcétera. O sea, hay algoritmos y hay herramientas para hacerlo, si algún día, pues no sé, queréis intercambiar información oculta utilizando este tipo de mecanismos, pues que sepáis que ya hay gente que ha definido algoritmos y propuestas. ¿Voy bien de tiempo, Jorge? No sé si voy muy rápido. ¿Voy bien? Vale. Bien, a día de hoy, ¿qué tipo de técnicas se utilizan para ocultar? ¿Vale? Independientemente de si lo que usamos es una imagen, un audio, etcétera, etcétera, ¿vale? Existen 3 técnicas para ocultar. La más básica sería sustitución, ¿vale? Es la que todo el mundo normalmente cuando habla de esteganografía, pues de alguna manera conoce. Cojo una imagen, inserto información
y la oculto dentro de la imagen, ¿vale? Eso sería sustituir. Cuando yo oculto, de alguna manera modifico el contenido, ¿vale? Esa sería, estamos aquí, en esta, 2, sería la más básica, la que se utiliza típicamente en contenido multimedia, ¿vale? Luego veremos algún ejemplo. Otra opción sería la generación automática. Ahora lo veremos cuando, por ejemplo, imaginaos que queremos ocultar información en un texto en lenguaje natural. Pues existen procedimientos para diseñar una herramienta que genera automáticamente ya textos con la información oculta. Es decir, no modificamos nada, sino que generamos a posta el contenido y el continente, las dos cosas, ¿vale? Y luego hay otra tercera, que sería el intentar establecer mecanismos de ocultación sin crear nada y sin modificar nada, solo jugando con el orden. Imaginaros que queréis intercambiar, por ejemplo, 10 canciones, ¿vale?, de música. Pues jugando con el orden, primero envío la 1, luego la 5, luego la 6. Jugando con ese orden se puede hacer una codificación binaria y ocultar información, ¿vale? Estos son los 3 mecanismos que existen y si no se me olvida ninguno, que creo que no, es las únicas variantes que se pueden hacer. Al final lo que se busca en esta ganografía es intentar alcanzar lo máximo de estos 3 aspectos, es decir, queremos que sea invisible, queremos que nos permita almacenar la mayor cantidad de información y, de alguna manera, queremos que sea robusto, es decir, que si alguien lo intercepta o lo intenta atacar, intenta anular la comunicación, pues el algoritmo como que funcione y la información no se pierda, ¿vale? Bien, vamos ya a los detalles. Como no teníamos mucho tiempo, os he querido destacar aquí 5 tendencias, ¿vale? O sea, ejemplos clásicos que se utilizan a día de hoy en multitud de escenarios usando esta ganografía, ¿vale? Canales encubiertos en software y en hardware, ahora lo veremos, en protocolos de comunicación, ocultación de información en chips electrónicos, etc. Ocultación en el formato de sistema de ficheros y sistemas operativos, ¿vale? Luego vamos a hablar un poco de tecnologías web, cómo poder ocultar información con HTML, XML, cookies, ID de sesión, etc. Luego vamos a hablar un pelín de esteganografía textual, o sea, ocultación de información usando textos en lenguaje natural. Y por último, normalmente en lo que se centra la gente, posiblemente porque no tiene esa visión global, en aspectos multimedia, y hablaremos un pelín, porque no hay mucho tiempo, de ocultación en imágenes, ¿vale? ¿Hasta aquí todo más o menos claro? Sí, ¿no? Voy rápido. Bien. Protocolos de comunicación, canales encubiertos. Ahora veremos un ejemplo de ocultación de información en el protocolo UDP, ¿vale?, para que tengáis una idea de cómo se podría hacer estas cosas. Aquí os pongo como referencia que existen a día de hoy documentados algoritmos de ocultación para la mayoría de protocolos que se os pueda imaginar. O sea, para todo lo de la torre TCP/IP, para todo, para lo que se os pase por la cabeza, DNS, etcétera, etcétera, ¿vale? Multitud de herramientas que ya están hechas y podéis utilizar. Algunas se utilizaban en troyanos y son muy antiguas y básicamente, pues, por ejemplo, ocultaban información en el protocolo ICMP y permitían antiguamente establecer control en un troyano. Por ejemplo, si un cortafuegos no filtraba el tráfico ICMP, pues podías hacer un canal encubierto y enviar información por ese canal y controlar un troyano dentro de una red corporativa, ¿vale? Variante de lo que queráis, hay multitud de herramientas, podéis hacer esteganografía sobre mail, sobre redes sociales, sobre lo que queráis, ¿vale? Hay multitud de herramientas. ¿Para qué se utilizan hoy día la mayoría de estos canales encubiertos? Pues para saltar sobre todo medidas de seguridad perimétricas, ¿no? Es decir, saltar IDS, cortafuegos, etc. Es decir, canales encubiertos que te permita de alguna manera controlar un sistema sin que estos sistemas intermedios pues te detecten, ¿vale? Aquí abajo os dejo una referencia de, pues bueno, aquí hay más herramientas, artículos, etcétera, por si queréis profundizar, ¿vale? Os he traído un ejemplo básico, pero bueno, se entiende bien, ¿vale? ¿Cómo podríamos hacer, por ejemplo, ocultación de información con UDP, ¿vale? Aquí, si no estoy equivocado, os he puesto 2 ejemplos. Por ejemplo, manipulación del puerto origen UDP. Hay situaciones en las cuales el receptor no necesita conocer el puerto origen de una transmisión, ¿vale? Como sabéis, cuando nosotros nos conectamos con UDP, si yo envío información a un destino, realmente mi puerto origen, si no estoy haciendo ningún tipo de validación, no sirve para nada. O sea, puede ser mi puerto origen de verdad o cualquier otra cosa. Pues si aquí hay 16 bits, pues yo aquí le puedo meter lo que quiera. Entonces puedo ir, en cada paquete voy metiendo 16 bits, 16 bits, 16 bits, 16 bits. Veréis que este procedimiento es un poco así cutre, ¿no? Pero bueno, funciona. Entonces,
funciona y es una manera de poder exfiltrar información de una red usando simplemente pues, el protocolo UDP si está habilitado, ¿vale? Otro ejemplo, usar la manipulación de la suma de verificación, ¿vale? Si tenéis en mente cómo es el paquete UDP, aquí hay un campito que es suma de verificación que te dice si el paquete está corrompido o no. Como sabéis, la mayoría de las redes en las que nos comunicamos hoy día son redes bastante fiables, es decir, que haya un problema de transmisión o un error en transmisión suele ser relativamente difícil. Entonces, esta idea lo que se basa en utilizar este campo para ocultar información, es decir, metemos lo que sea. En el receptor, cuando reciba la información, validará este campo y dirá, oye, este campo no tiene nada que ver con esto. Pero bueno, da igual, porque como cliente y servidor es nuestro, pues lo que diga aquí da igual, nos quedamos con la información y ya está, ¿vale? De esta manera, jugando con el sentido que tiene cada campo en cada momento de una comunicación y el orden en cómo se combinan, pues en la mayoría de protocolos de comunicación podemos ocultar información, ¿vale? No tiene mayor misterio. Bien, canales encubiertos, malware y hardware. Esto supongo que, pues si leéis la prensa, lo sabéis, se ha publicado mucho en prensa, han salido artículos científicos y demás, de sobre todo ¿cómo decirlo? Lo poco que se fían organizaciones de otras organizaciones. Es decir, por ejemplo, Estados Unidos pues, no se fía de ciertos componentes electrónicos hechos en China porque pueden tener puertas traseras a nivel de hardware. De hecho, ha habido algún ejemplo que se ha documentado de cómo poder hacer puertas traseras a nivel de microprocesador, chip, etc. ¿Vale? Ahora China pues, dice lo mismo de Estados Unidos. ¿Vale? Entonces, un poco la idea... Sí, bueno, esto funciona así, va por casas. Al final la idea es que en función de la información que quieras procesar y si es una información bastante sensible, pues tienes que desconfiar hasta el nivel más básico, que es el hardware, es decir, a quién le estoy comprando las placas, quién es su proveedor, me lo pueden interceptar, me lo pueden manipular, etc. ¿Vale? Que tengáis en cuenta que estas cosas se hacen y lo utilizan, ¿vale? De una manera un poquito más casero, que podéis utilizar vosotros en vuestros ordenadores o verlos, es la posibilidad de utilizar malware o todo tipo de guarrerías a nivel de BIOS. Todos sabéis lo que es la BIOS, ¿no? Es la parte central, digamos, cuando arranca un ordenador que controla las operaciones básicas. Pues hace mucho tiempo, ya se ha publicado mucho, hay mucha información pública, nadie validaba el contenido de la BIOS, es decir, si alguien te metía ahí un troyano, malware, etcétera, pues podía interactuar con tu sistema y no te darías cuenta en la vida, ¿vale? Salieron proyectos como OpenBIOS para intentar, pues bueno, oye, echa un vistazo también a tu BIOS porque hay gente que te puede meter cosas raras. De hecho, si habéis seguido un poco las desclasificaciones de Snowden, ¿no? Pues comenta ciertas cosas que bueno, ya se conocían antes, pero diferentes proyectos de la NSA de cómo al final si te metían un troyano de 1001 maneras, pues intentaban de alguna manera troyanizarte la BIOS, de tal manera que si tú formateabas el sistema operativo, pues daba igual, porque el troyano de la BIOS siempre de alguna manera te iba a intentar meter un bichito a tu sistema operativo y estar siempre ahí, ¿vale? Entonces, si sois muy paranoicos, pues en vuestro ordenador pues tenéis otro punto que si queréis pues podéis analizar, ¿vale? Bueno, hay 1001 noticias, vale. Esteganografía en sistemas de ficheros y sistemas operativos, ¿vale? Normalmente esta rama está muy vinculada, si os gusta, a la informática forense, es decir, si alguien se dedica o se dedique en un futuro a esta rama, pues al final va a acabar trabajando con herramientas de este tipo, ¿vale? Os he traído aquí un par de ejemplillos para que veáis cómo se puede ocultar información en estos entornos, ¿vale? ¿Todos sois informáticos? No, hay telecos también, ¿no? Vale. ¿Todos sabéis lo que es la fragmentación interna? A ver esos sistemas operativos. ¿Fragmentación interna? ¿Alguien no? Vale, espero que sí. Bueno. La idea es, en función del sistema operativo, los sistemas operativos, como sabéis, hacen gestión de memoria de bloques cuando queremos almacenar información y en función del sistema operativo y cómo lo configuremos, pues esos bloques pueden tener un tamaño fijo. Imaginaros, esta imagen es de un Windows XP, si no recuerdo mal. Por defecto, independientemente de la información que nosotros almacenemos en un fichero, por ejemplo, hola, me llamo Juan. Por defecto va el tamaño de un bloque, en este caso de esta versión de XP era 32K, ¿vale? Y yo aquí simplemente oculté 13 bytes. No sé, por ejemplo, hola, me llamo. Es decir, realmente hay 13 bytes míos de información, pero el sistema operativo ha reservado 32. Es decir, nadie, o sea, el sistema operativo no va a coger información de este bloque, eso está reservado, ¿vale?
Las técnicas de ocultación en fragmentación interna consisten en usar el espacio que sobra aquí para ocultar datos. Ninguna herramienta por defecto del sistema operativo va a ver el contenido que hay aquí, ¿vale? Porque solo vería este trocito. ¿Me seguís todos, no? Sí. Entonces, pues hay un montón de herramientas que te permiten hacer eso. ¿Qué pasa con esta técnica? Lógicamente, si nosotros aumentamos información aquí, pues se puede borrar, ¿vale? Pero bueno, si el fichero es nuestro y sabemos que se utiliza para eso, pues podemos jugar, ¿vale? Técnica, fragmentación interna o slack space en inglés, ¿vale? Una técnica un poquillo más evolucionada, que a mí personalmente me gusta bastante, es la posibilidad de ocultar información utilizando instrucciones similares en ensamblador. ¿Qué tal vais de ensamblador? Bien, bueno, como todos, como se puede, ¿no? Bien, la idea de esta herramienta, IDAN, y hay otras, es intentar hacer conjuntos equivalentes de instrucciones en ensamblador para ocultar información. Imaginaros, es muy fácil de entender. Imaginaros que tenemos una operación que dice, a tal variable le restamos el valor 30, ¿vale? ¿Cómo pondríais de otra manera restar 30? Sumar menos 30. Y ya está. Entonces, pues lo que hace esta herramienta es buscar cosas equivalentes. Ya está puesto aquí el ejemplo. Bueno. Sumar cosas equivalentes. Entonces, imaginaos, queremos ocultar una información binaria, ¿no? 0, 1, 0, 1, lo que sea. Pues digo, si encuentro un bit 0, dejo la instrucción como está. Y si encuentro un bit 1, busco una instrucción equivalente. Y de esa manera tan tonta, cojo un fichero binario y voy cambiando, en este caso, el código, digamos, el código máquina, el código hexadecimal equivalente. Y de esa manera, pues oculto información, ¿vale? Esta herramienta pues funciona con ficheros en Windows, Linux, etcétera, ¿vale? Con diferentes formatos de binarios. En teoría te permite ocultar información, pero también si queréis puede servir para introducir firmas a vuestros ficheros, ¿vale? Yo hago un binario y no quiero garantizar o intentar de alguna manera mi autoría, pues le inserto información oculta, pero en vez de insertar cualquier cosa, pues le inserto, hola, soy Pepito y este programa lo he hecho yo, ¿vale? Tenéis ahí la URL por si queréis jugar con ellos. Vale, alguna técnica así más conocida, por ejemplo, técnicas de formato a final de fichero. Esto no sé si lo habéis utilizado alguno, pero la mayoría de formatos, especialmente los de Microsoft y otros, tienen una estructura definida, ¿no? Entonces, por ejemplo, un doc empieza por tal cabecera y cuando llega a tal cabecera se para. Y lo que haya después de ese formato no lo lee, ¿vale? Pasa con los Word, con los Excel, PowerPoint, etcétera, con multitud de formatos de vídeo, audio, etcétera. ¿Qué quiere decir? Que cualquier información que añadamos después del fichero, ninguna herramienta del sistema operativo normal va a leer ese contenido, ¿vale? Con lo cual podemos ocultar información ahí. Luego veremos un ejemplo, esto se ha utilizado en el pasado muchísimo para distribución de material protegido por derecho de autor, pornografía, etcétera, ¿vale? Luego veremos algún ejemplo. Una técnica parecida, aunque un poquillo en ciertos aspectos más limitada, es utilizar ciertas características del sistema operativo NTFS, ¿vale? Que son los flujos de datos alternativos para intentar ocultar información, ¿vale? Os doy así pildoritas para que lo tengáis en mente. Otras técnicas que se han documentado, estas son más, digamos, más cutres, pero bueno, en ciertos escenarios funcionan. Si nosotros queremos ocultar un archivo, una buena manera de hacerlo podría ser borrándolo. ¿Por qué? Porque si sabemos cómo funciona un sistema operativo, realmente cuando borramos un fichero, el fichero no se borra solo pues el enlace que lo apunta, ¿no? De tal manera que si no añadimos información extra, pues esa información no se va a machacar, ¿vale? Con lo cual, si podemos controlarlo y se puede controlar, en cierta manera, pues podemos borrar un archivo que no se vea con las herramientas estándar y luego recuperarlo cuando lo queramos, ¿vale? Estas técnicas son más antiguas, pero os la comento por si alguno la habéis leído. Todos sabéis, todos supongo que no. ¿Alguien sabe lo que es un disco llave? Esto ya es para gente vieja. Yo soy viejo, aunque no lo parezca. ¿Disco llave? ¿Alguien sabe lo que es un disco llave? ¿Una mochila hardware? Sí. ¿No? ¿No? Joder, qué gusto, qué jóvenes sois. Bueno, las mochilas hardware es algo... imaginaos un dispositivo electrónico que antiguamente se enchufaba a un PC, de tal manera si, por ejemplo, tú tenías una copia pirata del AutoCAD, pues el software lo que hacía era una validación criptográfica contra el dispositivo hardware, de tal manera que si a ti te daban en la copia software, pues el programa no funcionaba, ¿vale? Tenías que tener la mochila, un cacharrito hardware que pinchabas a un puerto y hacía como un desafío criptográfico, ¿vale?
La evolución de eso, de alguna manera un pelín más cutre, pues eran los discos llave. Imaginaros, cogíamos un disco, si era magnético, pues le hacíamos un agujero con una aguja y hacíamos que un programa leyera ese defecto, ¿vale? De tal manera que si alguien copiaba el programa y no tenía el disquete original con el agujero, pues no funcionaba, ¿vale? Eso era un disco llave. Evoluciones de eso se hicieron en CD con láser, quemando ciertos sectores, etcétera, etcétera, ¿vale? Una manera de ocultar información es jugar con sectores defectuosos en un disquete o en un disco duro, ¿vale? Si en un disco duro, pues imaginaros un sector, supongo que más o menos todo tenéis en mente lo que es un sector, ¿vale? Una división en una serie de bytes, pues es de 512 bytes, pues podías configurarlo a 128 bytes, de tal manera que el sistema operativo ese sector no lo veía, ¿vale? Al final, como veis, es jugar con este tipo de truquitos para evitar herramientas estándar, ¿vale? Y ocultar información, ¿vale? La gente que se dedica a la informática forense pues intenta desarrollar herramientas para poder buscar este tipo de características. Si tenéis tiempo y tenéis curiosidad, existe aquí una referencia de un sistema esteganográfico de ficheros puro, que es muy interesante, ¿no? Que es de alguna manera establece un sistema de ficheros, como puede ser NTFS, FAT, etcétera, para ocultar información, pero está diseñado exclusivamente para esto, ¿vale? De tal manera que incluso, digamos, no se puede demostrar la existencia de... Bueno, supuestamente no se puede demostrar la existencia de un fichero si utilizas este tipo de sistemas de ficheros y variantes, ¿vale? Bien, seguimos. Esteganografía en formatos comprimidos. Aunque esto ya se conocía desde hace tiempo, pero lo bueno de que la gente publique ciertas cosas, pues porque lo usamos de referencia, ¿vale? Y eso pues siempre simplifica todo. En la Black Hat de 2010 hicieron un pequeño resumen de cómo poder utilizar algoritmos de compresión para ocultar información, ¿vale? Podéis utilizar los algoritmos de compresión típicos, zip, rar, etcétera, etcétera, para, realizando una serie de configuraciones, meter ahí archivos que no se puedan ver, ¿vale? Os voy a poner un ejemplillo con un virus, ¿vale? ¿Cuántos de aquí hacéis colección de virus? Joder, no hacéis nada, que eso... No, no. Bueno, un ejemplo, ¿vale? Cojo un virus muy famoso y muy antiguo, ¿vale? El Barrotes 1310. Alguno seguro que lo ha vivido, ¿no? ¿Tampoco? Joder, qué viejos. Bueno. Vale, lo que hacemos es, cogemos este virus, tal cual, y lo comprimimos. Creo, si no recuerdo mal, con rar, ¿vale? Lo comprimimos y lo que hacemos es, lo subimos a lo que todos conocéis, virus total, ¿no? Virus total. ¿Alguien no conoce virus total? Vale. Virus total, la esencia muy básica es, tú le subes algún tipo de porquería, como le llamamos, malware, lo que sea, y lo que hace es que te lo compara con multitud de motores de antivirus. Aquí esta imagen es antigua de 43, no sé ahora mismo cuánto van, 40 y pico, 50, ¿vale? Imaginaros, pues yo sé, Kaspersky, Panda, etcétera, etcétera, ¿vale? Toda una lista y te devuelve el resultado, pues 40 antivirus, de 40 antivirus, 20 dicen que esta muestra es un virus, ¿vale? Este servicio es gratuito, lo podéis usar cuando queráis, etcétera, ¿vale? En este ejemplo, cojo el Barrotes, un virus muy conocido, muy famoso, ¿vale? Que la mayoría de antivirus lo detecta. Lo comprimo en rar y lo subo a virus total. Y me dice, de 43 hay 35, o sea, te dicen, esto es porquería, o sea, esto no lo abras, no lo ejecutes porque te va a pasar algo, ¿vale? Bien, a ver, vamos para atrás, bien. Si leéis esta documentación, os dice de manera detallada cómo en función del algoritmo de compresión, modificando ciertas cabeceras, se puede hacer que un fichero pase desapercibido, ¿vale? En este caso, que es un fichero rar, aquí ahora mismo no os dará mucha idea, pero hay un campo que de alguna manera te viene a decir qué fichero va detrás de cada otro. Es decir, comprimo este fichero, hay una cabecera, fin de cabecera, se abre una cabecera, va otro fichero, fin de cabecera, ¿vale? Y así bloquecitos. Pues si simplemente este indicador que te indica dónde empieza el fichero, lo machacas, lo quitas, es decir, 74 lo pones a 0, ¿qué pasa ahora? Pasamos el mismo rar por virus total y ningún antivirus lo detecta. Es decir, cambiando solo un byte, nadie detecta esto. ¿Para qué sirve esto? Imaginaos un escenario. Yo estoy trabajando en una organización, por algún motivo no puedo pasar información en la organización y me interesa meterle un tipo de malware, ¿vale? Y por lo que sea tengo que recibirlo por correo o por internet. Pero yo sé que en mi organización tienen medidas de protección perimetral y cuando recibo algo pues pasa por el megasistema antivirus, ¿no? Que valida con antivirus y supuestamente si algo tiene porquería pues lo recibo, ¿vale?
¿Qué tiene de bueno esto? Yo me puedo preparar mi bicho, comprimirlo, lo modifico y me lo envío, ¿no? VirusTotal es una representación muy buena de los antivirus que existen, es decir, si VirusTotal no lo detecta, posiblemente, por lo menos en un ámbito civil, no lo va a detectar el mecanismo que tengamos ahí instalado, ¿vale? Con lo cual recibiríamos el bicho, si yo en mi equipo dentro de la organización puedo modificar ese byte, pues recuperaría el malware, lo ejecutaría y ya está, ¿vale? Como veis, una manera muy simple y muy tontorrona de poder saltar medidas de protección simplemente jugando con efectos de este tipo. Esto va, a modo de curiosidad, ¿alguien sabe lo que es una bomba zip? Déjeme que crezco, ¿no? Vale, os pongo un ejemplo. Está vinculado, pero no mucho. ¿Qué pasaría si nosotros comprimimos una misma información 50 veces, por ejemplo? ¿Qué haría el descompresor? ¿Qué pensáis? Bueno, no tiene sentido comprimir algo 50 veces, porque, como sabéis, una vez que lo comprimes uno, pues la siguiente posiblemente el tamaño sea superior. Pero, ¿qué pensáis que haría? Esto es algo muy antiguo, ¿vale? Antiguamente se hacían ataques de denegación de servicio con esto. ¿Tenéis una idea? ¿Qué pasaría si yo comprimo algo 1000 veces? ¿Qué intentaría el descompresor? Descomprimirlo 1000 veces, ¿no? Hasta llegar al final. Si lo comprimo 2000, pues el compresor intentaría hasta el final, ¿vale? Entonces, antiguamente se comprimía un fichero multitud de veces intentando provocar denegación de servicio a la herramienta, ¿vale? Que se quedara colgada. ¿Qué hacen ahora la mayoría de herramientas? Si recibes un fichero y, por ejemplo, pues tienen programado, si este fichero tiene comprimido con 32 niveles, pues considero que el fichero es corrupto. Es decir, que alguien me la quiere jugar y no me la va a jugar, porque soy más listo, ¿vale? Entonces, pues, que tengáis idea que esto de jugar con los formatos de compresión es muy antiguo, pero a día de hoy pues, se le da vueltas para saltar mecanismos de protección. ¿Cómo voy de tiempo, Jorge? ¿Bien? Ah, vale, entonces pues rápido. Vale. Esteganografía en tecnologías web, ¿vale? Vamos a ver ejemplillos en XML, HTML y SOAP. Bueno, al final es lo mismo. ¿Cómo se puede ocultar o cómo se ha documentado mecanismos sencillos de ocultar información en HTML? Vale. Como sabéis todos, porque supongo que todos más o menos habéis jugueteado con HTML de alguna manera, yo puedo en una página web meter información que no se represente visualmente, ¿vale? Ya sea con caracteres del mismo color que el fondo, etcétera, ¿vale? Espaciadores, tabuladores, es decir, puedo jugar con el lenguaje para ocultar información sin que se vea, ¿vale? Esto es una chapuza, pero bueno, que sepáis que existen herramientas que hacen esto y permiten intercambiar información. Imagínate, pues me hago una página web y quiero que un amigo mío saque de ahí información, pero que nadie visualmente la vea, ¿vale? Si no sabe el truquito, ¿vale? De esto existen información. Estos dos pues ya son un poquito más interesantes. Por ejemplo, si sabéis, especialmente en HTML4.0, las etiquetas no tienen... ¿Cómo sería la traducción en español? No tienen insensitive. Bueno, no diferencian entre mayúsculas y minúsculas, ¿vale? Es decir, si vosotros ponéis body, pues da igual que pongáis body en minúscula, body en mayúscula o combinación, la B en mayúscula, la O en minúscula, etc. Pues jugando con el hecho de que yo puedo poner las letras en mayúscula o en minúscula como quiera, existen herramientas que permiten permiten ocultar información, ¿vale? Imaginaros, si la letra va en minúscula, oculto un 0. Si la letra es en mayúscula, oculto un 1. Y de esa manera jugar a eso, ¿vale? Existen herramientas para detectar este tipo de técnicas, pero pensar a lo mejor que a lo mejor podéis utilizar esto no en sí para ocultar información, porque se podría detectar, sino de nuevo para firmar. Es decir, yo hago una página web y quiero que quede constancia que esa página web la he hecho yo, insertar una firma, ¿no? Entonces podéis jugar con este lenguaje para insertar una firma dentro, de tal manera que la página web se verá bien como siempre, pero si alguien tiene una herramienta especial podrá validar realmente que esa página web la habéis hecho vosotros, ¿vale? Una herramienta un pelín más interesante es DeoGold, que os la podéis descargar, que lo que permite es ocultar información jugando con el ordenado de las etiquetas, ¿vale? Si os habéis fijado alguna vez en HTML al programar, quizás por error, bueno, normalmente cuando aprendemos a programar pues es en base a libros y casi todo el mundo programamos siguiendo el mismo orden, ¿no? Pero realmente, si pensáis en HTML, si alteráis el orden de las etiquetas, el resultado es el mismo. Por ejemplo, vamos a cargar una imagen y queremos que salga el texto o no sé qué, un dibujo, ¿vale? Si variamos este orden, pues primero pongo que aparezca el texto y luego que la referencia, dónde está la imagen, ¿vale? Esto visualmente es lo mismo, ¿no? Cuando veáis la página web va a ser igual, pero aquí, por ejemplo, podríamos ocultar
un bit 0 y esto podría ser, por ejemplo, un bit 1, ¿vale? Jugando con el orden de las etiquetas en HTML se puede ocultar información. Si no os apetece hacerlo, pues existe una herramienta que ya lo hace, ¿vale? Lógicamente, el jugar con el reordenado pues implica que tenemos que tener etiquetas con muchos parámetros para poder ocultar información, ¿vale? Entonces esta gente pues hizo una formulita tonta en la cual pues te calcula cuántos parámetros por etiqueta necesitas y cuántos bits de información puedes ocultar, ¿vale? Esto que os muestro aquí muy rápidamente, pensar que en cualquier cosa, de nuevo, en el que se pueda jugar con el orden, en el que se pueda introducir algo que no se vea, etcétera, etcétera, permite ocultar información. De hecho, estas técnicas se pueden usar en cabeceras HTTP, cookies, captchas, ahora veremos un ejemplito, etcétera, ¿vale? Aquí os he puesto un ejemplo, esto es XML, si no recuerdo mal, sí. Básicamente es lo mismo. Imaginaos, si tenemos etiquetas, pues lo que hacemos es que jugamos con el orden y vamos ocultando un 1 o 0, es decir, jugando con el orden de las etiquetas, ocultamos información. Esto es un ejemplo de SOAP, lo que os decía antes, si sabemos que el lenguaje se puede codificar en mayúsculas o en minúscula, pues podemos hacer guarrerías como esta, ¿veis? Mayúscula, minúscula, etcétera. Lógicamente, esto una herramienta podría detectarlo, pero a mí a lo mejor lo que me interesa es firmar estos mensajes SOAP sin recurrir a otra cosa, con lo cual pues me podría servir, ¿vale? Yo creo que tenía por aquí la de CAPTCHA, vale. Otra idea, esta página web no la probéis porque no funciona, pero siempre la pongo de ejemplo porque creo que fue a los primeros que se le ocurrió el concepto, ¿vale? Aunque yo creo que nunca funcionó. No, creo que no, nunca funcionó. Imaginaros un CAPTCHA, todos sabéis lo que es un CAPTCHA, ¿no? ¿Alguien no sabe lo que es un CAPTCHA? ¿No? Normalmente cuando tú te autenticas, cuando tú quieres, bueno, no autenticarte, en una página web introducir datos y el servidor quiere saber que eres humano, que no eres una máquina, para que no... Sí, ¿no? La imagencita que le metes el texto, ¿vale? Bueno, imagen puede ser audio, etc. Pues imaginaros, ahora existen mecanismos de CAPTCHA relativamente sofisticados, pero existen otros mecanismos que son muy simples. Si habéis programado algo en plataformas tipo PHP, etc., hay CAPTCHAs muy sencillitos, en plan 1, 2, 3, 4, 5 y el fondo es azul, ¿vale? O sea, existen CAPTCHAs que son fáciles de romper. Pues imaginaros qué pasaría si nosotros diseñamos un CAPTCHA que se puede romper, de tal manera que en los numeritos esos codificamos información. Para una persona que entre normalmente pues verá números normales, pero para nosotros desarrollaríamos una herramienta que rompiera ese CAPTCHA vulnerable y extraeríamos la información de manera automática, ¿vale? Eso es lo que podría ser esteganografía con CAPTCHAs y es ese concepto, ¿vale? Supuestamente estos iraníes desarrollaron ese concepto, pero esta página web no funciona, ¿vale? Pero bueno, yo cuando pensé en ello, pues empecé a buscar a ver si a alguien se le había ocurrido antes y me encontré a ellos, así que lo pongo de referencia, aunque la página web no funciona, ¿vale? Más, ¿bien? Más o menos, sí, seguimos. Ocultación de información en lenguaje natural. De todas las variantes que hay en esteganografía, a mí personalmente es la que más me gusta y de hecho hice la tesis doctoral en este tema por múltiples motivos. Principalmente, si pensáis un poco en cómo funciona Internet, si nosotros ocultamos información, lo que nos gustaría idealmente es que lo ocultáramos en un medio, imaginaos una imagen, un audio, lo que sea, algo que fuera masivo, de tal manera que un atacante tuviera que procesar mucha información y de esa manera dificultarle la vida, ¿no? Es decir, si tiene mucha información, ya solo por el hecho de haber mucha información se lo vamos a poner difícil. Y luego, si de alguna manera donde ocultamos tiene cierta redundancia, cierto ruido de fondo, podemos ponerle las cosas todavía más difíciles, ¿vale? Entonces, un poco la idea de este tipo de técnicas es ocultar información en texto, en lenguaje natural. Imaginaros, escribo un email a un amigo mío y hola, mañana quedamos para ir al cine. Pues en esa frase, algo que aparentemente pues, no dice nada, pues ocultar información, ¿vale? Eso que ahora lo veremos viene antiguamente de algo que se conoce como esteganografía textual. La esteganografía textual es algo más simple de lo que os estaba comentando y básicamente era jugar, pues, por ejemplo, con el orden de las palabras, jugar con mayúsculas, minúsculas, con el espaciado, jugar que la primera palabra coincida con la quinta palabra, etcétera, etcétera, ¿vale? Hay acrósticos, ahora después os enseño un ejemplo. Acrósticos se utilizó mucho en el Renacimiento, en todo tipo de técnicas, etcétera, ¿vale? Ese mismo concepto, no solo con texto, se puede aplicar en un entorno más visual, es decir, jugar con ciertos dibujitos o figuras que hay en un documento y, de alguna manera,
codificar información, ¿vale? Aquí os pongo un caso muy famoso, hay muchos, ¿vale? Hay en la literatura, en la Celestina, bueno, hay en multitud de libros que hay información ocultada en texto, ¿vale? Si sabes elegir las palabras, ¿vale? Este es un ejemplo que salió es antiguo, ¿vale? En la Revista Española de Defensa, de un artículo que escribió el exministro Trillo, y pues contaba un poco acerca de, si os acordáis, de un accidente del Yakolev 42, ¿vale? Y aquí pues el ministro de Defensa pues de alguna manera pues contaba qué había pasado, bueno, un poco todo aquello, ¿vale? De una manera encubierta el ministro ocultaba una información en la cual decía el responsable definitivo es el Estado Mayor de la Defensa, ¿vale? De esto se podría discutir mucho, y de Trillo más, que es solo de Trillo ya da para un capítulo, pero bueno. Lo importante aquí, no vamos a entrar en esto, es cómo ocultó el mensaje, ¿vale? La idea es un mecanismo muy tontorrón, muy simple, ¿vale? Y pues usó la primera palabra de cada párrafo para ocultar el mensaje. Pensar que cuando, en general en inteligencia sobre todo, si nosotros queremos dar información falsa a un atacante, pues podemos utilizar un mecanismo que sabemos que es vulnerable, ¿vale? Entonces, esto ya es suposición mía, yo me imagino que Trillo usó esto precisamente para que lo detectaran, ¿vale? Y para que viera que esa información pues estaba ahí, ¿vale? Entonces, si algún día os dedicáis a hacer cosas de estas, pensar que a lo mejor os conviene usar mecanismos que sabéis que están rotos para dar información de otra manera, ¿vale? El gatito. Bueno, esto está chulo. ¿Habéis hecho alguna vez algo en ASCII-Art? ¿Informático? ¿Cuántos informáticos hay por aquí? ¿No habéis? Joder, es que esto es de viejos, es que soy muy viejo ya. ASCII-Art, ¿no habéis hecho nada? Coger una imagen y hacer el equivalente en código ASCII. Bueno, pues está chulo, coger una imagen, yo que sé, sacar un gatito, una casa y lo veis en ASCII-Art. Pues la idea de ASCII-Art se puede usar con esteganografía. Jugando con la codificación en ASCII, pues tenéis páginas web, etcétera, etcétera, a la cual le subís una imagen y os genera el ASCII-Art, pero a la vez con información oculta. Pues ya está. Mira qué gato más chulo te envío en ASCII, toma, y le envías ahí el mensaje, voy a destruir el mundo, ¿no? Lo envías ahí. No hagáis cosas malas. Bueno, seguimos. Sí, bueno, dejemos Twitter, sí, también en Twitter se pueden hacer muchas cosas. Esa era la idea de esteganografía textual, ¿vale? Cosas así más o menos básicas. Todo eso evolucionó a lo que hoy día se llama como esteganografía lingüística, que la idea básicamente es coger esteganografía, coger la computación lingüística, mezclarlo y hacer algoritmos robustos que trabajen con el texto, ¿vale? Para esto da para hablar mucho, pero básicamente para que tengáis una idea, técnicas de ocultación que existen, modificaciones léxicas, por ejemplo. Imaginaos, tenemos un texto, vienen palabras y hacemos que la ocultación se base en buscar sinónimos de otras palabras. Mi casa es, no sé, mi casa es bonita, mi casa es maravillosa. Buscamos sinónimos de una palabra y si queremos ocultar un 0 dejamos la palabra tal cual, si queremos ocultar un 1 pues ponemos un sinónimo, ¿vale? Para que tengas una idea. Modificaciones léxicas. Modificaciones sintáctico-semánticas, es jugar con el orden de las palabras. Voy a poner un ejemplo que no es muy bien, no sé, la blanca nieve o la nieve blanca, no tiene el mismo significado semántico, ¿vale? Pero para que veáis un ejemplo de cómo poder jugar con el orden de las palabras. Traducción entre idiomas. Existen herramientas para, dado un texto, por ejemplo en español, convertirlo en inglés, y como sabéis, las herramientas de traducción, si utilizáis la de Google o la que sea, normalmente no siempre traducen igual. Diferentes herramientas traducirán cosas parecidas. Pues existen maneras de jugar con esa ambigüedad para ocultar información, ¿vale? Si luego tenéis curiosidad os digo herramientas. Modificación del formato y de la estructura. Esto es recuperar ideas más clásicas y al final es jugar con la estructura de los textos, por ejemplo el espaciado de las palabras, la distancia entre las líneas, etcétera, para ocultar información. ¿De aquí alguien usa LaTeX, más o menos? Siendo LaTeX el... sí, ¿no? Bien. LaTeX el editor de texto, bueno, el lenguaje de edición de textos. Bien. Pues con LaTeX existen herramientas para jugar con el espacio entre palabras y la distancia entre líneas a nivel microscópico, de tal manera que puedes ocultar información y que no se vea, ¿vale? Para que tengáis una referencia, esto es muy antiguo, se ha documentado, pues por ejemplo Margaret Thatcher en los 80 mandó modificar los editores de texto para codificar en el espaciado
la identidad de las personas que manipulaban, que trabajaban con documentos porque había habido filtraciones a la prensa, ¿no? Y supuestamente mediante este mecanismo pues consiguieron identificar a qué persona había filtrado documentos, ¿vale? Así que si algún día os dedicáis a filtrar documentos, tened cuidado porque os la pueden montar bien. ¿Vale? De todo esto existen multitud de variantes, jugar con errores tipográficos, ortográficos, abreviaturas, puntuación, etc. Si os interesa ahí, para todos los idiomas que se os pueda ocurrir, hay estudios, ¿vale? Ahora veremos esto un segundín. Todo esto está muy bien porque de alguna manera son algoritmos que dado un texto original, por ejemplo una carta, yo le inserto información, pero tengo que hacer ciertas modificaciones, ¿vale? Existe otra tendencia que es generar automáticamente textos, es decir, yo quiero ocultar una información, pero quiero que me genere un texto en lenguaje natural, ¿vale? Ahora vamos a ver un ejemplo. Y para eso pues existen tanto modelos en los que se usa la gramática, cómo usar las palabras, en qué orden y demás, así como modelos estadísticos, es decir, cómo poder imitar supuestamente el lenguaje español, ¿vale? Aquí os pongo una referencia de multitud de herramientas que podéis utilizar, la mayoría de ellas son en inglés, y en español las únicas que existen, y al menos que yo conozco, las he hecho yo, y son públicas, ¿vale? Las podéis usar o lo que queráis, no hagáis cosas malas. Vale, un ejemplillo, ¿vale? Os he traído aquí un ejemplo de cómo poder generar automáticamente textos en lenguaje natural usando un tipo de estas técnicas, ¿vale? Todo esto parte de una idea de gramática libre de contexto, que sería largo de explicar, pero básicamente para que tengáis una imagen así por encima es coger trocitos de frases y mediante alguna lógica combinarlas, ¿vale? Si os fijáis en este ejemplo, imaginaros A, B, C, D, E y F, ¿vale? Son frases que yo puedo elegir, ¿vale? Y en cada una, ¿veis aquí un numerito? El numerito refleja la probabilidad con la que voy a elegir esa palabra, ¿vale? De tal manera que esta podría elegirla con un 50%, esta con un 50% y así, ¿vale? Entonces, imaginaros, variable de inicio. Pues yo para ocultar información lo que quiero empezar por la frase A, luego B con un 50% o por la AC con un 50%. Vale, ¿cómo funciona esto? Yo quiero ocultar información, ¿vale? Puedo ocultar información en binario, típicamente un 0 o un 1, ¿vale? Imaginaros, si oculto un bit 0, empiezo por aquí. Si oculto un bit 1, empiezo por aquí, ¿vale? Imaginaros, oculto un bit 0, ¿vale? Empiezo por la AB, ¿vale? Selecciono esta regla, la A. Ahora tengo dos selecciones, ¿vale? ¿Qué es lo siguiente a ocultar, un 0 o un 1? Pues, por ejemplo, es un 0, ¿vale? Pues saco hola. ¿Me lo estoy inventando? Ah, vale, aquí, hola, ¿vale? Pues hemos sacado hola. Seguimos con la siguiente regla. Ahora viene B. B. ¿Qué tenemos? Dos opciones, ¿vale? ¿Qué hay que ocultar? Un 0 o un 1. ¿Me seguís, no? Pues un 1. ¿Te ha dicho? Sí, lo que sea. Y así vamos siguiendo todas las reglas hasta llegar al final. En el caso que veáis que hay varias probabilidades, lo que quiere decir es que puedo ocultar más de un bit. En este caso, puedo ocultar 2, ¿vale? Eligiendo de esa manera tan tontorrona, pues al final tengo una frase de este tipo. Hola, ¿sabes si Irene va a venir a jugar al tenis? Un beso, ¿vale? Esta frase oculta, si no recuerdo mal, 8 bits, ¿vale? ¿Cuál es la gracia? Aquí tanto emisor como receptor tienen que tener esta plantilla, ¿vale? Teniendo esta plantilla, pues tú ocultas información y generas texto, ¿vale? En función del tamaño de este texto, esto no se puede detectar, ¿vale? Es decir, podéis hacer un mensaje de este tipo, siempre y cuando no ocultéis mucha información, la plantilla no se repita un número de veces, etcétera, y no se detecta, ¿vale? Spam Mimic, ¿lo conocéis alguno? ¿No? Es una página web, podéis juguetear con ella, está en inglés, en el cual te genera mensajes de este tipo, utilizando gramáticas de contexto, pero está orientado a generar mensajes con la forma de spam, ¿vale? La idea era un poco que al final nosotros cuando recibimos correo, spam, o las organizaciones típicamente nadie analiza ese correo. Pues si nadie analiza algo, pues es un buen mecanismo para ocultar información, ¿vale? Entonces esta herramienta no la recomiendo que la uséis porque es insegura, ¿vale? Porque introduce patrones, si os fijáis siempre hay espacios en los puntos, etc. Es decir, esto se puede detectar, pero es una manera de ocultar información en mensajes con forma de spam, ¿vale? En esta misma web podéis generar también una especie de mensaje de correo electrónico falso en el cual se oculta la información en esta especie de firma digital que es más falsa que Judas. O sea, esto no valida con nada, pero si tú lo ves así aparentemente, pues piensas que está firmado con una herramienta y es mentira, ¿vale? Aquí está codificada información. O sea, aquí metéis vuestro texto, el que lo reciba sabe que está ahí y recupera, ¿vale? Como podéis ver, hay multitud de formas de ocultar.
De las herramientas de español solo voy a mostrar esto muy rápidamente. Esto es un poco largo de explicar, pero un poco la idea es, se puede utilizar un texto de entrenamiento para imitar su estadística, es decir, qué palabra va detrás de cada otra y en qué orden. Y jugando con ese orden se puede entrenar un sistema y se puede hacer que de alguna manera aprenda, entre comillas, español y poder generar textos, ¿vale? Esta la tenéis ahí gratuita. Aquí os he puesto un pequeño ejemplito de cosas que podrían salir, ¿vale? Aquí estamos ocultando 54 bits, ¿vale? 54 bits, pues tampoco es que sea mucho, pero bueno, a lo mejor te puede permitir codificar, bueno, una dirección IP, dependiendo cómo sea, es decir, puedes jugar y codificar información con cierta utilidad, ¿vale? Si leéis esto, bueno, aquí no quise meterle nada, o sea, que empezara en mayúscula en un artículo, por ejemplo, método de exterminio de esclavos desde entonces hasta la hora de su sublevación, muerte que se le dio sin piedad, la muerte del mundo menos afortunado. Bueno, una serie de líneas que tú si lo lees pues puedes decir, bueno, el que lo ha escrito puede saber escribir mejor o peor, parece poesía, etcétera, pero es un texto completamente legible y que un sistema, si de alguna manera, si no sabe que ha sido generado con esta herramienta y no ha sido capaz de romperla, pues no podría detectarlo, ¿vale? Hasta el día de hoy, que sepa yo, no se puede romper. Si alguien la ha roto, pues no me lo ha dicho, ¿vale? Seguimos. Como veis hasta aquí, una imagen global de todo lo que es la esteganografía. Esto es lo que normalmente no se cuenta y que yo creo que se debe saber para ver que realmente la esteganografía es muy amplia y se puede utilizar para lo que queráis y en multitud de escenarios, ¿vale? Cuando la gente habla de esteganografía, normalmente solo se centra en esto, en imágenes, ¿vale? O sea que incluso si abordáramos el contenido multimedia, ni siquiera se estudia ni audio ni vídeo, ¿vale? Tenemos imágenes. Ahora vamos a hablar un pelín de imágenes, pero la idea fundamental es coger una información e insertarla en una imagen, ¿vale? La imagen no se va a modificar, visualmente, pero de alguna manera va a tener ahí la información oculta y vamos a poder recuperarla e intercambiar datos, ¿vale? En función del formato que usemos, BMP, JPEG, GIF, PNG, el que sea, existen o las mismas técnicas o variantes utilizando una serie de características, ¿vale? Ocultación en audio y en vídeo. Básicamente, parte de las técnicas que existen en audio se rescatan de las de imágenes y la idea fundamental es, si nosotros en una imagen ocultamos información jugando con los píxeles, luego veremos, en un audio lo que hacemos es jugamos con las muestras de audio, ¿vale? Entonces, yo sé, si un fichero WAV, MP3, lo que sea, pues la información está codificada en tantas pistas, tantas secuencias, no sé qué, pues podemos jugar con la información al final binaria y ocultar datos, ¿vale? Aparte de esas técnicas, existen muchas otras en las que se puede jugar con la amplitud, con la fase de la señal, con cualquier idea que se os ocurra de tratamiento digital de audio para hacer procedimientos de ocultación. Si queréis jugar con esto, pues tenéis herramientas, MP3 Stego, Stego WAV, etc. Hay muchas herramientas en las cuales le meteréis un audio, la información a ocultar. Si escucháis el audio, veréis que prácticamente es... O sea, en principio no deberíais notar diferencia, ¿vale? O sea, que al oído suena igual, ¿vale? Ocultación en vídeo. Como sabéis, un vídeo típicamente está compuesto por imágenes, audio y en algunas ocasiones texto. En un vídeo se puede aplicar todas las técnicas que hemos visto antes, es decir, todas las de texto que hemos comentado rápidamente, las que existen en imágenes y en audio, pero además se pueden aplicar otro tipo de técnicas. Por ejemplo, una muy básica, imaginaros, tenemos un vídeo y aparece, pues no sé, por ejemplo, un gato. Y el gato en la escena 1 está al lado de un árbol y en la escena 2 se está moviendo hacia una casa, ¿vale? Jugando con el movimiento de elementos dentro de un vídeo se pueden hacer sistemas de decodificación, ¿vale? Y ocultar información. Eso no sé si lo habéis visto en alguna película. Voy a analizar este vídeo que el terrorista ha ocultado no sé qué, ¿vale? Pues aparte de esa chorrada de las películas, estos algoritmos existen y ahí tenéis un ejemplo de una herramientilla si queréis probar pues, con algún vídeo y ver cómo funciona, ¿vale? Aquí abajo os dejo un listado con, si no variado, con 107 aplicaciones de todo tipo, ¿vale? De imágenes, audio, etcétera, ¿vale? La mayoría de ellas, no diría el 100% porque no recuerdo todas las que hay, pero todas son vulnerables de alguna manera, ¿vale? O sea que usarlas pues para jugar, ¿vale? Entonces, pero bueno, ahí hay un montón.
Vale, vamos a ver rápidamente cómo funciona la ocultación en imágenes, ¿vale? Como no hay mucho tiempo, vamos a centrarnos solo en imágenes porque también luego es lo que pues la gente habla mucho de ello, ¿vale? Típicamente, ¿por qué funciona la ocultación en imágenes digitales? Si pensáis un poco cómo funciona una imagen digital al final es una representación binaria, ¿no?, de la información, y los píxeles, que al final es la unidad mínima de representación visual en una imagen, pues está codificada de alguna manera, con una serie de octetos. Un píxel se puede codificar de diferentes maneras en función de la codificación que usemos en la imagen, pero una codificación típica es RGB, es decir, un píxel va a tener información de rojo, de verde y de azul. Típicamente son 24 bits, RGB 24 bits, no sé si os habéis fijado alguna vez, pero de esa manera un píxel pues siempre va a tener un octeto con información de rojo, un octeto con información de verde y un octeto con información de azul, ¿vale? Teóricamente, antiguamente se pensaba que si yo modificaba los bits menos significativos de cada octeto, lo que yo modificaba, digamos de alguna manera, no se podía detectar, es decir, en los bits menos significativos había información como redundante, que si se modificaba, pues no pasaba nada, y además se demostró algo interesante, que los bits menos significativos no afectan significativamente al resultado visual final. Es decir, si yo modifico los bits menos significativos de una imagen en una casa, la imagen resultante, la casa va a ser igual, ¿vale? Entonces, jugando con esos dos principios, con el que si yo inserto visualmente no se modifica, lo cual es verdad y luego lo veremos, y el supuesto segundo, a ver aquí, ¿cómo lo tenemos? Sí, el segundo principio, que es que esa información que hay ahí puedo modificarla y no pasó nada, pues se empezaron a hacer herramientas, ¿vale? Este segundo principio es falso, ¿vale? Y debido a que es falso, pues se han desarrollado multitud de algoritmos, luego veremos un ejemplo de cómo poder detectar información oculta, ¿vale? Porque es verdad que si yo machaco un bit de un píxel con otro bit, ese cambio sí genera alteraciones que se pueden medir, ¿vale? La idea, por si alguien se ha perdido, imaginaros, tenemos un fichero BMP, ¿vale? Un fichero ya antiguo, BMP yo creo que ya no usa nadie, pero bueno. BMP RGB 24 bits, es decir, cada píxel se codifica con 3 octetos, rojo, verde y azul. Rojo, verde y azul, ¿vale? Cada píxel lo ponemos en binario. Imaginaros, queremos insertar este mensaje, ¿vale? En bits. Pues simplemente lo que hacemos es, nos vamos al bit menos significativo. ¿Qué quiero ocultar? ¿Un 0? Pues vale, pues lo dejo como está. Siguiente, ¿qué quiero ocultar? Un 1. Me voy a este. Hay un 0, pues le tengo que meter un 1. ¿Me seguís todos? Sí, ¿no? Es muy simple. Y así pues voy recorriendo de la manera más simple, secuencialmente, todos los píxeles hasta que oculto la información, ¿vale? Esto es en BMP. No tenemos tiempo para estudiar todos los formatos, pero existen otros formatos, GIF, JPEG, PNG, y cada uno de ellos, además de este tipo de técnicas LSB, introducen otras características que permiten ocultar información de otra manera. Por ejemplo, los ficheros GIF, si os acordáis o lo habéis estudiado alguna vez, funcionan con paletas de colores. O sea, es un formato comprimido en el cual solo se permiten 256 colores, ¿vale? ¿Cómo funciona eso? Realmente existe una cabecera, una paleta de colores, pues por ejemplo, el rojo, el verde, el azul, el amarillo, etc. Y nuestra imagen, en realidad, en vez de traer información de píxel, lo que va a hacer es apuntar a cada color dentro de la paleta, ¿vale? Por ejemplo, pues este píxel es un verde, pues apunto aquí. Este píxel es un rojo, pues se apunta aquí, ¿vale? Y apuntando así a una paleta es como GIF funciona y comprime información, ¿vale? Existen multitud de herramientas en las cuales podemos jugar, reordenar esto. Imaginaros, pues si el verde en vez de estar aquí me lo paso aquí y el rojo aquí. Entonces, pues estos indicadores lo que hago es que si este apuntaba aquí al verde, pues ahora lo tengo que sustituir por un 0 para que apunte aquí. ¿Me seguís? Y así, o sea, vas jugando, al final siempre es lo mismo, ¿no? Es jugar con el orden, sustituciones, etcétera, ¿vale? Existen multitud de herramientas para trabajar con ficheros GIF, la mayoría de ellas, si usáis ficheros grandes, etcétera, pues se pueden detectar, ¿vale? Generan patrones que existen herramientas para detectarlo. De JPEG podríamos hablar 1000 horas, pero básicamente, para que tengáis una idea, al final JPEG aplica diferentes algoritmos matemáticos, al final se generan, dependiendo si usamos transformada de Fourier o depende de la transformada matemática, coeficientes cuantificados, es decir, números. Para que os hagáis una idea, son números, es como los píxeles, como un píxel.
Sobre esos números, pues de nuevo podemos hacer sustituciones, ocultar información, reemplazos, modificaciones, etcétera, ¿vale? Existen, aquí os pongo multitud de herramientas que jugando con eso pues puedes ocultar datos. Lógicamente, si tú modificas algo en un JPEG, al final estás variando de alguna manera la probabilidad en la que aparezcan ciertos valores, ¿vale? Con lo cual, las herramientas más simples haciendo un histograma, pues te puedes dar cuenta como que esa información, esa imagen se diferencia de una imagen original, ¿vale? Esto es una idea, digamos, muy rápida de lo que sería ocultación en imágenes. Ahora vamos a ver una pequeña demo de estereoanálisis en imágenes, ¿vale? Como os decía al principio, estereoanálisis es el interés de detectar estas comunicaciones, ¿vale? Como habéis visto, y os podéis imaginar, existe tal variedad de variaciones y de técnicas de esteganografía que detectar este tipo de comunicaciones en el mundo real pues es complicado, ¿vale? Si somos un poco espabilados, pues realmente podemos poner las cosas bastante difíciles, ¿vale? En general, si la técnica que utilizamos no es muy trivial y vulnerable, un atacante va a intentar hacer estos pasos, ¿vale? Típicamente va a intentar detectar, por ejemplo, que un JPEG tiene información oculta. Si ha detectado que la información es oculta, hay información oculta, de alguna manera va a intentar estimar cuál es el tamaño. Esto diréis, ¿por qué? Porque imaginaros, nosotros en una imagen, como os he dicho antes, podíamos ocultar en el LSB, en el bit menos significativo, de manera secuencial, pero podíamos hacerlo de otra manera, por ejemplo, de manera aleatoria, solo en ciertas partes, con lo cual un atacante, aun sabiendo todos los datos, si no sabe exactamente las posiciones, pues no podía recuperar la información y tampoco saber cuál es el tamaño, ¿vale? Con lo cual en la práctica las herramientas se suelen quedar aquí, en el primer paso, ver si hay información oculta, porque se diferencia de otros parecidos. En ciertos casos se puede estimar la información oculta, en ciertos casos, y luego del paso 2 al 3 normalmente no es posible. Es decir, si está bien hecho no tienes capacidad de recuperar la información y lógicamente si no puedes recuperar la información no puedes saber lo que es. Además, normalmente la gente antes de ocultar una información la cifra, con lo cual en la práctica los ataques se quedan aquí y en poquitos casos, o en ciertos casos, en el punto 2, ¿vale? ¿Qué se puede hacer? Y esto tenéis que tenerlo en cuenta. Podemos hacer, clásicamente, aunque aquí os he puesto uno más, dos ataques. El pasivo, que sería detección, me meto en medio de un canal, por ejemplo, estoy en una organización y monitoreo el tráfico de salida para ver que no me estén haciendo fuga de información, ¿vale? Eso sería ataque pasivo. Ataque activo, ¿cuál sería? Imaginaros una red social. Yo subo una imagen a una red social y la red social quiere prevenir que la gente oculte información con su red social. Pues lo que hace es que cuando yo subo una imagen me la rescala, me la cambia de formato, ¿sabes? Hace transformaciones a la imagen de tal manera que si hay procedimientos, bueno, básicos no, incluso avanzados, pues los destruya, ¿vale? Con lo cual no pueda ocultar información, ¿vale? Eso sería activo. Lo que recibo lo modifico de tal manera que si hay algo oculto intento destruirlo para que no se lo pueda intercambiar, ¿vale? Clásicamente, teniendo en cuenta eso, y en función de cómo sea el atacante y cómo queramos protegernos, hay que tener en cuenta un par de cosas que parecen triviales, pero que suele pasar. Normalmente, cuando se utiliza esteganografía, ¿qué podríais hacer o qué suele hacer mucha gente? Pues bueno, quiero ocultar información y enviársela a un amigo. Me voy a Google, me bajo la imagen de un perro, de una casa, oculto información y la envío, ¿vale? ¿Qué pasa en ese caso? Que existen maneras de recuperar la imagen original, ¿no? Existen, por ejemplo, buscadores inversos, TinEye, existe en Google. ¿Habéis metido alguna vez una imagen en Google y os sacan las imágenes parecidas? Pues es un ataque tan sencillo como esto. Coges una imagen, la subes, de tal manera que tendrías la tapadera original y la modificada. Las comparas y ves qué posiciones hay, ¿vale? Luego en el mundo real no es tan sencillo, pero bueno, es un vector de ataque, ¿vale? Otro tipo de ataques tienen que ver más con la ingeniería inversa, es decir, cogerte diferentes muestras, ir estudiándolo, o con tirar directamente de matemáticas, hacer ataques estadísticos y ver qué sale, ¿vale? Ahora veremos con una herramienta un ejemplo. Al final, ¿qué buscamos? Patrones fijos, es decir, alguien que deje restos, de alguna manera, alguna firma, y en general lo que vamos a intentar detectar es cómo se diferencia, por ejemplo, una imagen que enviamos de una imagen típica. Es decir, mi JPEG, cómo se parece a un JPEG normal, ¿vale? Jugando con estos principios,
pues a día de hoy se intenta detectar comunicaciones. Os tengo esta transparencia aquí para que os hagáis una idea que ni mucho menos el tema está resuelto, aunque... Sí, estoy... Bueno, no estoy terminando, pero bueno. Para que os hagáis una idea de que a día de hoy hay mucha gente interesada en detectar comunicaciones y se está invirtiendo bastante dinero, ¿vale? Esto es, en este caso es investigación civil, ¿vale? Investigación pública, son proyectos europeos, pero hay un interés constante en intentar detectar comunicaciones encubiertas, ¿vale? Porque, sin irnos al aspecto más de espionaje, esto puede suponer problemas a una organización, fuga de información, control de equipos de manera remota, etcétera, ¿vale? En cuanto a, y aunque parezca contradictorio, ¿se puede ganar uno la vida haciendo este tipo de cosas? Pues mi percepción es que o haces cosas en un ambiente, digamos, más militar, etcétera, o digamos, en un aspecto académico, pero con cuidado, ¿vale? O sea, tiene que estar muy focalizado a producto y digamos, a clientes, ¿vale? De hecho, esta es la tendencia en publicaciones científicas, ¿vale? Solo he traído un libro, ahí solo está hasta 2006, pero eso va creciendo. Y aquí un ejemplo muy básico de una investigadora muy famosa que desde el 95, pues con varios proyectos y unos 5 millones de dólares, pues con diferentes agencias en los Estados Unidos, pues está trabajando en mecanismos de análisis, ¿vale? Para que os hagáis una idea que se puede ser ingenioso, pero hay mucha gente que intenta detectar cualquier cosa que se nos pueda ocurrir, ¿vale? Con lo cual, si queréis usarlo, pues hay que tener cuidado. Vale, herramientas, porque esto al final está muy bien, pero bueno, mucha gente lo que quiere primero es probar un poquillo y ver cómo funciona, ¿vale? Hay diferentes herramientas, muchas gratuitas y de corto alcance, y luego pues alguna más profesional, aunque también tiene sus inconvenientes, ¿vale? Tenéis este Go Suite, si os queréis meter, que es una herramienta así más profesional, digamos, creo que cuesta unos $2.000 ahora mismo, no sé si se ha bajado el precio, pero bueno, a esta herramienta se le puede engañar, de hecho yo la puedo engañar, con lo cual no tiene tampoco mucha historia. Y esta empresa, de alguna manera, si os metéis, pues permite, entre otras cosas, hardware específico que podemos conectar, por ejemplo, a nuestra red y analizar, pues, firmas, ¿no? Imaginaros pues yo qué sé, el típico cacharro, un IDS o lo que sea, que enchufas a tu red y detectas si dentro del tráfico pues alguien está utilizando tal herramienta esteganográfica con cierto patrón, ¿vale? Pues venden productos que puedes enchufar y en tiempo real pues te dicen pues si hay fugas de información con tales herramientas, etcétera, ¿vale? Vamos a ver una pequeña herramienta una pequeña demo con una herramienta que desarrollé por el 2004, creo, 2004-2005. Vale, la publiqué un tiempo más tarde, pero básicamente lo que nos va a permitir esta herramienta es, van implementado una serie de patrones, es decir, herramientas que por ingeniería inversa sabes que siempre dejan un pequeño patrón, con lo cual es muy fácil de detectar, y luego unos ataques que, aunque antiguos, pues visualmente se puede entender bien cómo funcionan este tipo de procedimientos, ¿vale? Entonces, ¿cómo vamos de tiempo, Jorge? Mal, ¿no? Fatal. 10 minutillos. La demos un segundo. La herramienta gratuita lo podéis bajar realmente sirve para juguetear un poco, ¿vale? Es una herramienta antigua, pero a ver. Bueno, este es Secret, esto no tiene ningún misterio. También os podéis hacer una idea de cómo esto está programado hace más años que, pero bueno. Si tuvierais, pues no se tiene aquí, le das a un botón y se pone a detectar, ¿vale? Si hubiera alguna herramienta que tuviera algún patrón, pues te lo sacaría ahí abajo y te diría, pues esa tiene no sé qué, ¿vale? Eso no tiene misterio, lo que os quería enseñar era esto. Si os vais a la página web, os viene la herramienta y el ejemplo que os voy a enseñar ahora, ¿vale? A ver. Charla sí. Vale. Vamos a cargar el gato, que ha dado 1000 vueltas. Y veis aquí que tengo diferentes ficheros que pongo 4K, LSB aleatorio, LSB secuencial. ¿Lo veis? Sí. Voy a coger el más simple, ¿vale? El LSB secuencial. Vale. Visualmente veis que las dos imágenes son iguales, ¿no? Es decir, no se puede diferenciar. Con una herramienta de este tipo se pueden hacer ataques tanto visuales, aplicando una serie de filtros, como ataques estadísticos,
para poder ver si realmente esas imágenes son diferentes, ¿vale? Ahí tenéis la imagen original y a la derecha con información oculta, ¿vale? Os voy a hacer aquí una pruebecilla muy rápida, ahora os comento lo que es. Sacamos eso, y aquí, y esto no es magia, es ciencia, que es mejor. Tenemos esto, ¿vale? ¿Qué veis de diferente? Bueno, ese efecto Matrix lo hace el proyector, ¿eh? Esto no está tan avanzado. ¿Cuál es la idea? Esto es un ataque visual, ¿vale? Tú eliges el bit que quieres dentro del píxel y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si el valor del bit menos significativo es un 0, hacemos que todo el píxel sea blanco, por ejemplo. Y si es 1, hacemos que todo el píxel sea negro, ¿vale? Esa es la idea, es muy simple. ¿Qué vamos a hacer con eso? Jugar con contrastes visuales fuertes. Imaginaros, si nosotros ocultamos por el bit menos significativo, en término medio, al final estamos ocultando un 0, un 1, un 0, un 1, un 0, un 1, ¿no? Con lo cual va a haber mucho contraste blanco-negro, 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 ¿no? Entonces, si hacemos esto, os dais cuenta que aquí hay como mucho blanco-negro, ¿no? Entonces, estamos detectando que aquí hay información oculta. ¿Veis? Este ataque es muy viejo, este ataque es del 98, si no recuerdo mal. Pero si alguien usa LSB de manera secuencial, de esta manera se puede detectar, ¿vale? ¿Sí? A ver. ¿Algún ataque estadístico? Os lo dejaré luego en las transparencias, pero no va a dar tiempo a explicarlo. A ver, por ejemplo, este, chi-square, ¿vale? Y este, chi-square, ¿vale? Aplicando una serie de algoritmos estadísticos, en la imagen original salía que no hay nada, y aquí nos sale una pequeña gráfica que nos dice que el tamaño oculto está en torno a los 4K, con lo cual lo ha clavado, ¿vale? En este ejemplo también está hecho a posta, ¿vale? Para que lo clave. El mundo real es más complicado. Pero para que os hagáis una idea que existen herramientas que permiten hacer este tipo de cosas. Vale, en vez de esa, si usamos... Vamos a usar una... Bueno, esta... Simplemente lo que hago es... En vez de colocar la información al principio, pues la coloco en una zona donde quiero, ¿vale? Con lo cual al final es igual, o sea, vas a ver las mismas franjas, pero desplazado. Vale, vamos a poner un ejemplo un pelín más complicado, que es en vez de hacer la ocultación secuencial, elegir los píxeles de manera aleatoria, ¿vale? Con lo cual aquí vamos a ver que si yo le hago esto... No, me he equivocado de imagen. O a lo mejor es que la llamo así, pero no. Bueno, tenemos. Vale. Esta es una pseudo aleatoria, ¿vale? Hay ocultación. Realmente aquí, bueno, si se tiene un poco de experiencia y se sabe que esta imagen tiene colores muy básicos, ¿no? Y hay aquí como mucho ruido, pues sí, podría dar la sensación que hay información oculta, ¿vale? Pero eso es en este caso concreto porque la imagen es muy simple y son colores uniformes, ¿vale? Si no fuera así, pues habría que recurrir a otro tipo de ataques. De hecho, en esta imagen, el ataque este estadístico que os ponía antes no funciona, no detecta nada, es decir, este ataque, si se coge información pseudo-aleatoria, no funciona, por lo menos tal cual, pero existen otros, ¿vale? Entonces, pues aquí, si ejecutarais esto, ¿vale? Ahora os comento brevemente cómo funciona. Pues te hace una serie de cálculos y te dice el tamaño aproximado son 4,400K, o sea, sí, o sea 4000 bytes, ¿vale? Es decir, está detectando la información que hay oculta. ¿Cómo funciona este algoritmo? La idea es muy sencilla, imaginaros, si nosotros tenemos un bloque de 4 píxeles y modificamos uno, ¿cómo funciona este algoritmo? Lo que intenta es ver cómo de parecido soy a mis vecinos, ¿vale? Normalmente, pensar en una imagen en esta, si aquí hay naranja, lo más probable es que a la derecha haya naranja o una tonalidad del naranja, ¿no? O sea, si al lado del naranja hay un rojo, pues ahí hay algo raro, ¿no? Este algoritmo lo que mide es eso, es cómo de parecido soy con mis vecinos. Lo cuantifica de alguna manera y si hay muchos diferentes a los vecinos, pues intenta predecir ese rango, ¿vale? Y de esa manera, pues calcula información oculta. ¿Cuál es el problema que tiene cualquier algoritmo estadístico? Que si nosotros ocultamos muy poca información, el algoritmo no tiene la precisión suficiente para diferenciar
información oculta de ruido que viene por defecto en una imagen, ¿vale? Es decir, si yo ocultara aquí unas pocas centenas de bytes, este algoritmo no funcionaría, es decir, no sabría diferenciar cuando una imagen tiene información oculta a cuando no la tiene, ¿vale? Eso, que es un problema, desde nuestro punto de vista para ocultar información, es una ventaja, ¿vale? Porque podemos hacer mecanismos sencillos para ocultar datos, ¿vale? Bueno, eso la herramienta la tenéis gratuita, ¿vale? Podéis usarla, es sobre todo para eso, ¿vale? Para pruebecillas pequeñas y, bueno. Aquí tenéis la explicación, bueno, luego la podéis ver. Hoy día, ¿qué tipo de estegoanálisis se utiliza? Sobre todo estegoanálisis a ciegas. ¿Qué quiere decir? Nosotros realmente, si queremos detectar información, tendríamos que saber qué técnica está usando el atacante, pero como habéis visto existen multitud de técnicas. Entonces lo que se intenta hacer es utilizar tecnologías de clasificación, no sé si habéis estudiado redes neuronales, árboles de decisión, máquinas de vector soporte, etcétera, para de alguna manera intentar definir qué es normal y todo lo que se aparte de lo normal, clasificarlo como esteganografía. Imaginaros, cogemos 1 millón de JPEG, de imágenes JPEG, identificamos ciertos valores y hacemos clasificación y decimos un JPEG normal o típico es esto, recibo una imagen, lo comparo, digo, oye, esto es diferente a lo que yo considero que es normal, pues lo clasifico como esteganografía, ¿vale? Bueno, la idea es de 2001, los algoritmos más potentes son más recientes, pero la idea es esta, es decir, yo no sé qué técnica usa el atacante, pero intento detectar cómo diferente es de lo normal, ¿vale? Y de alguna manera, pues intento detectar. Bien, de esa manera tenéis una visión un poco de todo, todo tipo de técnicas, ocultación multimedia, específicamente en imágenes, y cómo se podría detectar, ¿vale? En el mundo real, ¿qué pasa en Internet y en las redes sociales? Claro, se intercambia multitud de información, hay grandes cantidades de información. Es cierto que mucha gente lo puede utilizar para defensa de derechos civiles, etcétera, etcétera, pero hay otra gente que puede usar puede tener otros objetivos más particulares. De hecho, la gente que se dedica a esto, existen multitud de herramientas criptográficas, etcétera. Esta es muy famosa, el Mujahideen Secret, que son herramientas, en este caso criptográfica, para intercambiar información entre gente, pues bueno, con otros principios, no sé cómo decirlo. Vale. Claro, la pregunta es, ¿alguien se ha dedicado a analizar masivamente cuánta información oculta en Internet? Si hablamos solo de aspecto civil, ¿vale? El militar lo dejo aparte. Desde el punto de vista civil se ha publicado muy poca información, ¿vale? De investigaciones masivas. De hecho, si no estoy equivocado, creo que es la única, no sé si hay alguna más. Fue de 2001 y fue con un par de herramientas que son muy sencillitas. Hizo un cálculo masivo, en ese momento era Usenet, y fueron 1 millón de imágenes, ¿vale? Con bastante potencia de cálculo para entonces y no encontró absolutamente nada, ¿vale? No encontró ninguna información oculta, ¿vale? Yo sí tengo constancia pues, que en otros entornos no civiles pues esto pues, se hace de diferentes maneras, ¿vale? ¿A qué imagen habéis mirado? ¿A la izquierda o a la derecha? Bueno, lo que le gusta a cada uno. ¿Por qué os pongo esto? ¿Y cómo está vinculado con la transparencia anterior? Realmente sabemos que tenemos Internet, redes sociales, tenemos multitud de información, multitud de formas de comunicarnos. Tenemos que saber cuál es el mejor canal para nuestros intereses para ocultar también la mayor cantidad de información posible, ¿vale? Hay mucha gente, y yo esto lo he leído en foros, lo he llamado sexy esteganography, que piensa que utilizar imágenes de este tipo, pornográficas o así fotos sexy o lo que sea, dificulta la detección, porque al final están pensando que estas imágenes las va a analizar un humano y se va a distraer, va a decir, joder, esta tía, qué pibón, no sé qué, no voy a ver que hay nada dentro, ¿vale? Eso es una tontería porque realmente esto lo analizan algoritmos y cuando el algoritmo pues, genera ciertos resultados, pues a lo mejor con suerte acaba en una persona, pero normalmente son algoritmos, ¿vale? Y además, por otro lado, elegir estas imágenes sería una mala opción, porque, si os fijáis, estas imágenes tienen muchos colores uniformes, o sea, es parecido a la demo que os hacía con el gato. Cuando hay colores uniformes, tanto ataques estadísticos como visuales, como que reflejan cambios más abruptos, ¿vale? Con lo cual es más fácil detectar información, con lo cual
esto no es recomendado y siempre que podáis no uséis imágenes que sean colores uniformes. Es decir, pues no sé, usar cámaras, echar con una cámara una foto de alta resolución, etcétera, ¿vale? Usar la foto solo para una vez, etcétera, ¿vale? Aunque esta transparencia es de 2010, pero refleja un poco pues, la inmensidad de información que va creciendo, ¿no? Es decir, 107 billones de correos electrónicos, 255 millones de sitios web, es decir, es un disparate. Si nosotros quisiéramos analizar información oculta, tirar directamente contra todo es inabordable. O sea, lo interesante sería o bien ponernos a nivel de proveedor y según inserten ir analizando, o si tenemos grandes recursos, pues a lo mejor pinchar, yo qué sé, masivamente las líneas de comunicación y ver qué podemos hacer. En cualquier caso, veis que esto es disparatado, ¿no? La cantidad de información es bestial. Ya me queda nada. No, me salto una demo, me quedan 4, creo. La pregunta importante es, bueno, ¿cómo puedo ocultar yo información? Me has contado una serie de técnicas, ¿vale? Sabemos que hay mucha gente interesada en detectarnos, sabemos que va a haber gente muy brillante desarrollando algoritmos estadísticos, matemáticos para detectarlo, ¿vale? La pregunta es, ¿existe alguna manera relativamente sencilla de poner las cosas más complicadas? Aparte de que elijamos, por ejemplo, ocultación en texto, en imagen o lo que sea, ¿vale? Pues básicamente, dos tendencias, una más simple que otra, nos facilita esa tarea, ¿vale? Uno son las matrices de codificación y otra es la distribución de datos, ¿vale? Bien, ¿qué es la distribución de datos? Imaginaros, si nosotros sabemos que ocultando información un algoritmo estadístico, si ocultamos poquita información, no va a ser preciso la detección, pues lo que podemos hacer es algo tan sencillo como trocearla. Pues si tengo un K de información, pues en vez de ocultar un K en una imagen, pues lo oculto en 10, ¿vale? Es una idea muy tonta, pero usando esa idea tan tonta, pues podemos evitar que algoritmos robustos funcionen, ¿vale? Existen multitud de herramientas que permiten hacer eso. Por ejemplo, StackPage lo que te hace es, te coge una información, te coge una página web, y la oculta en todas las imágenes que hay en la página web, ¿vale? De tal manera que la cantidad de información por imagen es más pequeña. ¿Las redes peer-to-mail la habéis utilizado alguno de los que estáis aquí? ¿Peer-to-mail os suena? Imaginaos las redes peer-to-peer, pero en vez de ser ordenadores son cuentas de correo electrónico, ¿vale? Es decir, usamos cuentas de correo electrónico gratuitas para intercambiar información. Entonces, hay un montón de herramientas que te permiten eso, coger una información, trocearla y subirlas a diferentes sitios de correo electrónico, ¿vale? Antiguamente, pues bueno, eso se utilizaba para distribuir películas pirata, pornografía, etcétera, ¿vale? Existen herramientas, os iba a hacer una demo, pero no hay tiempo, es antigua, CameraSci, no sé si la conocéis, básicamente es un navegador web esteganográfico, ¿vale? Se utilizó mucho en países como China y otra serie de países para defensa de libertades civiles. Básicamente es un navegador web en la cual tú puedes navegar normalmente, pero si una página tiene una imagen esteganográfica, te va a decir, oye, esta imagen tiene información oculta, ¿vale? Y sabe que lo tiene oculta porque tú previamente le das una clave, ¿vale? Entonces siempre va buscando como un patrón específico. Esto ya es lo último. 5 minutillos, ¿os importa? 5 minutillos. Sí, bueno. Bueno, ejemplo de codificación de matriz de codificación, ¿vale? Aquí lo que os quiero reflejar que hay una manera de ocultar información, de insertar información, sin insertar directamente todo lo que necesitamos, ¿vale? Si yo quiero ocultar 3 bits de información, pues como os he ido diciendo, por ejemplo, tendría que modificar 3 píxeles, ¿vale? Existen fórmulas matemáticas, os lo voy a decir por encima, ¿vale? Luego si queréis lo vemos en detalle, que haciendo combinaciones de los píxeles consigo ocultar la misma información, pero modificando menos bits, ¿vale? De tal manera, os voy a poner este ejemplo directamente porque no tenemos tiempo, de tal manera que imaginaros que yo quiero ocultar 1470 bits y haciendo una pequeña configuración matemática, algo muy simple, con puertas XOR, o sea, con XOR, pues podría ocultar 1470 bits realizando solo 147 modificaciones, ¿vale? Es como una décima parte, ¿vale? Siempre haciendo un pequeño truquito matemático. De hecho, si en vez de usar una imagen usara 10, pues en cada imagen solo haría 14 modificaciones. Es decir, ningún algoritmo que yo conozca puede detectar esto, ¿vale? Y es una idea muy tonta. Es decir, cojo esto, una pequeña operación matemática, troceo y oculto, ¿vale? En este caso, esto era un BMP y oculta el jueves a las 11 deberás entregar informe confidencial. Bueno, este texto como cualquier otro, ¿vale? Pero veis que en una imagen
haciendo cosas básicas, como lo que os he comentado del LSB pseudo aleatorio y con un pequeño truquito matemático, pues puedo ocultar textos con cosas ya interesantes. En resumen, para terminar, en función de con quién nos queráis comunicar, qué queráis comunicar y cuántas veces queréis hacerlo, pues tenéis que elegir cuál será el canal de transmisión mejor, porque a lo mejor si es solo una vez, pues es mejor quedar con él y dárselo una carpeta. Elegir cuál es el canal de transmisión y cómo vais a comunicar. O sea, hay técnicas para ocultar información en Twitter. Pues bueno, Twitter está muy monitorizado, no sé si Twitter es una buena opción, ¿vale? Pues existen múltiples formas. Hacer ataques dentro de vuestras posibilidades, ataques de estereoanálisis, bueno, esa herramienta es básica, ¿vale? Es para conceptos básicos, pero intentar ver cómo de robusto es, elegir el mejor portador y, como he dicho, jugar un poco con los defectos que sabemos que tienen cualquier algoritmo estadístico para poder intentar ocultar información, ¿vale? Si después de esta charla intensa os quedáis con ganas de más, pues tenéis un montón de libros, ¿vale? Por desgracia, la mayoría de libros están en inglés, ¿vale? Con lo cual, pues bueno. Pero hay una pequeña sorpresa que ahora os voy a contar. ¿No hay nada en español? Bueno, desde hace años pues yo intento, no tengo mucho tiempo, pero bueno, voy haciendo algunas cosillas, hay tutoriales, hay pequeñas cosas. Aquí tenéis un pequeño tutorial que es gratuito con cosas de las que hemos ido comentando, pero os traigo una pequeña novedad, que es que hemos hecho un libro de esteganografía en español, ¿vale? Entonces, pues bueno, no está mal, ya lo iréis viendo. Yo he tenido oportunidad de revisarlo entero y contribuir más o menos a la mitad del libro, ¿vale? Y básicamente la mitad del libro son algoritmos de ocultación y detección de imágenes, unas 100 y pico páginas, o sea que si os interesa el tema os vais a aburrir, porque aquí he contado lo más básico, ¿vale? Pero ahí tenéis tela. Y la otra mitad pues son algoritmos diferentes a lo multimedia, ¿vale? Lo que os he comentado al principio, pero digamos de una manera más extensa. Entonces, si queréis, yo os recomiendo, si os gusta, todos estos libros están muy bien. Si el inglés os echa para atrás o queréis complementar, este libro está muy bien porque, aparte, todas las técnicas que se comentan van con ejemplos de programación. Van en Python, no recuerdo, varios lenguajes, con lo cual podéis cortar y pegar y hacer variantes, ¿vale? Y después de este momento spam, nada más. Muchas gracias. ¿Alguien sigue despierto? Sí, muchas gracias. Como veis, todo el mundo. Hay tiempo para un par de preguntas. Aquí decían que dijieses los autores del libro. Ah, perdón. Del libro anterior. Pues está Jordi Serra, Daniel Lerch y servidor. Siempre conocido, sí. ¿Preguntas? ¿Tienes alguna pregunta? Bueno, os dejo mesa dura mientras yo le hago una al Alfonso. Sea malo. Evidentemente tiene una relación directa, pero ¿qué relación tiene pues, el estereoanálisis de estereografía con respecto a las marcas de agua y todo lo que es la protección del copyright? Vale. Básicamente la gente lo suele confundir, pero la diferencia fundamental es en el objetivo, digamos. Tú con esteganografía lo que intentas es ocultar. De hecho, muchas de las técnicas de esteganografía te da igual los ataques activos, es decir, te da igual que haya un nombre en medio y te lo modifique. O sea, el objetivo es ese, es ocultar información. Es cierto que con el tiempo se han ido mejorando. Y el objetivo del watermarking es proteger, es decir, hay muchas marcas de agua que son visibles, es decir, el objetivo no es ocultar la marca de agua. Entonces, básicamente es el motivo, ¿no? Uno es ocultar y el otro es proteger. Pero por debajo, muchos de los algoritmos son iguales o parecidos. De hecho, algoritmos de watermarking se pueden usar para esteganografía. Gracias. ¿Pregunta? ¿Tienes alguna pregunta? Si no hay ninguna, pues ya como la hora ha avanzado mucho, pues damos las gracias a Alfonso. Muchas gracias, Alfonso. Gracias.